empecemos. Dale. Bueno, primero va a exponer, todos lo saben, Liliana Barletta, que digamos, hacemos una recorridita por su historia. Liliana es profesora y licenciada en psicología, es psicoanalista, miembro titular de APDEVA. Y acá viene una parte más interesante, por lo menos para los que estamos en APDEVA, que es miembro también de la Asociación Internacional, digamos, de Psicosomatología o psicosomatólogos, ¿no? Que trabajan, y miembro también del Instituto Argentino de Psicosomática de Pierre Martí, y miembro de todos los Pierre Martí que hay. Ha sido profesora de la UBA, del IUSAM, trabajó en el Santoyani, en el ROFO, y bueno, y tiene publicaciones, varias presentadas en congresos nacionales e internacionales. Ha cursado y aprobado justamente con su trabajo final, fue sobre enfermedades psicosomáticas en la maestría que se da en APDEVA de psicopatología, o sea, tiene un magíster en psicopatología además. La idea de la reunión, por supuesto, es intercambiar sobre el tema. Es interesante porque tenemos distintos autores que han hablado sobre enfermedad psicosomática. Y más o menos la organización va a ser que Liliana va a hacer una presentación que durará alrededor de 40 minutos, que va más teórica, digamos. Lo discutimos después alrededor de 20. Después ella va a presentar un material clínico y también lo discutimos y charlamos sobre eso el resto de la reunión. Haremos un intermedio, tal vez de unos minutos en algún momento antes de empezar los materiales clínicos, o no, vemos cómo se va dando la cosa. Bueno, es interesante todo lo que va a presentar Liliana, y bueno, le damos la palabra a Liliana para que nos presente y después participamos todos de la manera más libre y sintética posible para que pueda hablar la mayor cantidad de gente que sea posible. Valga la redundancia. Está silenciada, Liliana. Sí. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco y me encanta estar en esta área que me gusta, de la cual me gustaría participar, pero bueno, como uno está en tantas cosas, siempre termina, bueno, no pudiendo hacer todo, renunciando, teniendo que renunciar o por lo menos a veces momentáneamente. Así que les agradezco y estoy encantada de estar con ustedes. Bueno, como Horacio les decía, en realidad yo me voy a basar en este libro que he escrito a propósito de mi tesis de la maestría, y con algunas modificaciones y agregados, se me ocurrió escribir este libro, porque me pareció interesante conocer, digamos, o que dar a conocer eh, no solo a estos tres autores que elegí, como son Pierre Martí, Winnicott y Lieberman, en la medida en que se me ocurrió, digamos, ver en qué los podía juntar, qué aspectos de ellos se podían asimilar o ser similares, y en qué es decir, o sea, en qué se encuentran y en qué se desencuentran o no se encuentran. Yo, digamos que es como que empecé, tomé como partiendo, si se acuerdan, de Freud en El malestar en la cultura, toma, digamos, las tres situaciones de sufrimiento, de nuestro sufrimiento, del sufrimiento humano. Una que es la proveniente, la primera, la proveniente de nuestro propio cuerpo, que es a lo que yo me voy a dedicar. La segunda, las provenientes de las situaciones del mundo externo, como catástrofes, guerras y demás.
que no se influyen, y la tercera, la proveniente de los problemas o dificultades en las relaciones o en los vínculos humanos. Yo me quedé con la primera, y que también tiene que ver con la tercera, que es con los vínculos humanos. ¿Por qué tomé a estos tres autores, que me encantan los tres? El último que estudié es Pierre Martí, precisamente del Instituto de Psicosomática, que es filial del Internacional, y que a su vez dependemos también, somos filial de la IPA. Winnicott, digamos que ya lo venía estudiando, digamos que Martí es el autor fue más nuevo para mí, pero en realidad, en rigor, digamos, los tres autores son prácticamente contemporáneos. Martí nació en el 1918 y se murió en 1993, Winnicott 1896 y se murió en 1971, y nuestro querido David Lieberman nació en 1920 y se murió muy tempranamente, lamentablemente, en el año 1983, a los 63 años. Los tres fueron, como les digo, contemporáneos entre sí, y perdón, y qué tienen en común, digamos, estos autores que trabajaron desde distintas latitudes: Europa, Martí y Winnicott, Pierre Martí en Francia y Winnicott de Inglaterra, y Lieberman acá en Latinoamérica, en nuestro país. Y los tres se aunan justamente, en principio, ya para empezar, en poner el foco en la comprensión y el minucioso estudio de los primeros años de vida, que son capitales, sabemos, o sea, nosotros, en lo que hace la formación del aparato psíquico. Es decir, ese sería, para empezar, el primer punto en común y por el cual yo los reúno. Y a diferencia de otros autores que estudian también se han ocupado de la psicosomática, pero que toman el modelo más de las neurosis. Es decir, tratan a las enfermedades psicosomáticas a la manera de un síntoma neurótico. Por lo tanto, digamos que la investigación y el tratamiento se trataría de levantar represiones y darle de ese modo un sentido a los síntomas. Esto es lo que yo no me ocupo, digamos, y no es el objeto de mi interés. Precisamente por eso tomé a estos tres autores, porque ubican, digamos, como causación de u origen de este tipo de enfermedades en situaciones mucho más tempranas de la vida, desde prácticamente el nacimiento de las primeras relaciones, como todos ustedes básicamente acá en esta área se ocupan. Y bueno, los tres se ocupan de esos primeros momentos de la vida como capitales en lo que hace a la formación del aparato psíquico. Sabemos que el aparato psíquico comienza a formarse desde el comienzo de la vida, partiendo de un yo que no, en principio no está diferenciado. Empezaríamos por una etapa primera de narcisismo, para ir, digamos, diferenciándose un yo, y partiendo desde un ello hacia
un yo en contacto con el exterior y digamos que su culminación se daría en la situación edípica, donde aparece la tercera instancia y el aparato psíquico queda conformado por las tres instancias que conocemos, ello, yo y super yo. El super yo, como sabemos, sería, digamos, la tercera instancia resultante de la elaboración del complejo de Edipo. Bueno, vamos a empezar, yo empezaría por el orden, digamos, que yo sigo. Perdonen que voy a bajar para que no esté... Empezaría entonces hablando o presentándoles. En Abdeva no es conocido prácticamente este autor y en general, si bien ha estado en Argentina, Pierre Martí, que como les dije, nació en 1918 y murió en el 93. Pierre Martí es psicoanalista francés. Algunos datos yo me ocupé, cosa que no voy a poder hacer ahora, digamos, porque si no me voy a extender demasiado, de estudiar un poco la biografía de cada uno de los tres autores en la medida en que entiendo que el recorrido de su vida, en ese recorrido, en general tiene influencia en el desarrollo de sus teorías. Lo vemos en Winnicott, lo vemos en Martí, pero bueno, no voy a entrar demasiado en eso, salvo voy a mencionar, sí, como para que se ubiquen, digamos, en el tiempo de él. Él fue secretario, por ejemplo, de la presidencia de Lacan, cuando Lacan era presidente de la Sociedad Psicoanalítica de París, y participó de todo ese movimiento de decisión cuando lo echaron a Lacan de la IPA, y unos años después él ocupó la presidencia. Él se interesó básicamente como psicoanalista partiendo de Freud. En general él no se aparta de Freud, hace toda su teorización está dirigida específicamente a las enfermedades psicosomáticas. Entonces, en ese sentido, a diferencia, por ejemplo, de Winnicott, donde podemos ubicar, vamos a ver que las enfermedades psicosomáticas estarían dentro de su teoría general del desarrollo. En ese sentido, bueno, Winnicott se ocupó profundamente de todo el desarrollo primitivo, emocional primitivo, con todas sus vicisitudes, como, bueno, yo después lo desarrollo y ustedes lo saben, lo ven permanentemente. Él siguió fundamentalmente por, como les dije, la teoría freudiana, y su teoría en general se caracteriza por la gran repercusión y originalidad, y por su profundidad. Las teorías psicosomáticas en general se empezaron a desarrollar a partir de la Segunda Guerra. El modelo que toma Martí es esencialmente, Martí dice que las enfermedades no son psicosomáticas, no son ni de origen psicológico ni de origen fisiológico, sino que son de origen psicológico y fisiológico.
Su modelo, digamos, no se puede apartar y en ese sentido sí coincide con Winnicott en la relación cuerpo y mente como base de la estructura de la personalidad. Los tres autores, además, agrego, bueno, se manejan entonces, por lo que dije anteriormente, con una teoría que es evolucionista, evidentemente, desde, inclusive en ese sentido, partiendo desde Freud. Podemos hacer como una división, digamos, de las teorías, el desarrollo de la teoría de Martí en tres etapas. La primera comienza en los años 50, donde junto a Michel Fein, Michel de Moussan y Christian David, digamos que se juntan y forman la Escuela de Psicosomática de París. Y de allí parten y posteriormente crean el instituto que se llama y sigue hasta la actualidad, el IPSO, que es Instituto Psicosomático IPSO París, que es un instituto que sigue hasta la actualidad y que está financiado por el Estado, a raíz de que Martí era amigo de un antropólogo que estuvo mucho tiempo en África y también se interesó, digamos, por el tema de la psicosomática, y a partir de lo cual se vio que cantidad de enfermedades, justamente de las enfermedades psicosomáticas, le ahorraban en la medida en que a partir de la psicoterapia. En este instituto se trabaja específicamente en la psicoterapia, no aislada de los tratamientos médicos, pero el médico está afuera. Mantienen un contacto, sí, con los médicos, pero los tratamientos allí se realizan exclusivamente son de psicoterapia. Y justamente la financiación fue interesante la financiación del Estado en la medida en que se dio cuenta este hombre, y todavía hasta la actualidad sigue, que esto le ahorra, digamos, al Estado 10 millones de dólares anuales, en la medida en que justamente la psicoterapia les permite ahorrar en el sentido de cantidad de estudios, cirugías y cosas que se van agregando al tratamiento de estos pacientes, digamos, y eso hace que disminuya la psicoterapia, que disminuya la cantidad de consultas, interconsultas, estudios, como les dije, y cirugías. Bueno, el modelo del que parten en ese momento, en los años 50, como les dije, es de las neurosis actuales de Freud, que es usado como punto de partida, y de ahí surgen tres nociones que van a ser, las va a continuar durante todo el transcurso de la obra. El primero es la insuficiencia de los mecanismos neuróticos por fallas en la mentalización. Es decir, los mecanismos habituales del yo no son suficientes para, digamos, actuar digamos, para frenar la posibilidad del desarrollo de enfermedades por fallas en la mentalización. El concepto de mentalización es un concepto capital en la obra de Martí, junto a otros que ya les voy a dar, y este concepto tiene que ver con
la cantidad y calidad de representaciones psíquicas que tiene el paciente, cosa que habla de en tanto haya una mayor cantidad y calidad de las representaciones, eso nos habla de la existencia de un preconsciente con suficiente espesor o suficiente desarrollo, y de ese modo permite la posibilidad de conexión entre el consciente, preconsciente y a su vez el inconsciente, dando así, digamos, como una mayor posibilidad. Saben ustedes que, por ejemplo, los sueños, las fantasías, todo eso aparece en el preconsciente, la relación entre el pasado, el presente, el futuro. Es decir, para darles un ejemplo de riqueza de la mentalización y de las cualidades y cantidad de representaciones, Martín nos da un ejemplo. Dice, tengo un pañuelo en la mano y ahora que lo veo, me acuerdo de un primo que falleció el año pasado. Me acuerdo de los médicos que eran amigos míos y que lo trataron muy bien, hicieron todo lo posible. Tengo muy buen recuerdo tanto de este primo como de los médicos. Me produjo mucho dolor la pérdida de este primo. Este año yo estuve de vacaciones en el lugar en el que se murió el primo y no fui a saludar a la mujer, cosa que me hace sentir culpa, pero este año voy a volver y la voy a ir a visitar. Bueno, como ven ahí a partir de ese pañuelo, le trae toda una serie de representaciones. Acuérdense que las representaciones tenemos desde Freud las representaciones primero de cosa y las representaciones de palabra. Primero están las de cosa y después están las de palabra, basadas en las primeras, porque las primeras están basadas en las percepciones y en la sensoriomotricidad. Después aparece la palabra en el desarrollo. Bueno, en esto él justamente va trayéndonos imágenes que él le van surgiendo, relaciones con el pasado, es decir, con lo que le pasó al primo, con lo que hizo, con lo que va a hacer, el recuerdo de los médicos, el agradecimiento a sus amigos médicos, etc. Todo esto hace a lo que hablamos de una calidad y cantidad de representaciones absolutamente ricas, digamos, a diferencia, por ejemplo, de un paciente, cuando tenemos un paciente psicosomático, que ahora vamos a seguir viendo, con un grado de muy poco desarrollo del preconsciente, y no nos va a poder asociar, no tiene capacidad de asociar, por ejemplo, y demás. Entonces, esto es para, no me quiero, disculpen, yo por ahí me voy, tengo acá la guía porque no me quiero apartar, sino me voy por, no voy a hacer tiempo a darles por lo menos la síntesis, de manera de que puedan tener este panorama, digamos, un panorama general, que no es más lo que voy a poder hacer. La segunda noción, como les decía, la primera era la insuficiencia de los mecanismos neuróticos por la falla en la mentalización.
El segundo es, la segunda noción es la defensa somática, que es, tiene que ver con uno de los movimientos fundamentales en el proceso de somatización y que tiene que ver con, por un lado, con el movimiento regresivo, es decir, porque se da una regresión y esto nos habla, el hablar de regresión nos está hablando a su vez también de la debilidad de los mecanismos de defensa que tienen yo y nos habla de una pobreza, un yo frágil y frágil o débil en su estructuración, que eso ya vamos a ver que coincide también después con Winnicott y con Lieberman. Es decir, que en este caso, justamente como dada esa debilidad en los mecanismos de defensa, también nos está hablando de un aparato psíquico pobremente desarrollado, que se desborda fácilmente ante cualquier aumento de la excitación, de estrés, de situaciones complejas que forman parte de la vida y que el aparato psíquico no tiene posibilidades de tramitar y de, digamos, armar. Entonces, por ejemplo, hace algún tipo de enfermedad, dado que lo desborda porque hay un nivel muy bajo, digamos, de tolerancia, dada esta fragilidad, y rápidamente se transforma en situaciones traumáticas que desbordan el aparato psíquico. Y en el tercer momento, la centralidad va a estar puesta en los movimientos de fijación y regresión. Ya sabemos que el concepto de fijaciones y regresiones también, bueno, vienen a partir de la obra de Freud, que lo trae en sus 3 ensayos, y Martí toma este concepto como básico, digamos, y que va a formar parte dentro del desarrollo de la personalidad en lo que serían los ejes centrales o el eje central de la cadena de fijación o una cadena central, pero a partir de escisiones, perdón, también se van a desarrollar cadenas laterales de fijación y regresión que pueden tener que ver con rasgos de carácter, con algunas sublimaciones, y que yo después les voy a dar un ejemplo de un paciente que tiene precisamente esa característica claramente. Después pasamos a la segunda, sería la primera etapa. Después pasaríamos a la segunda etapa, que sería en la década de los 60, ¿sí? Donde los trabajos giran en torno a una obra escrita específicamente junto a Michel de Moussan y Christian David, que se llama La investigación psicosomática. Este es un libro en el que está basado en casos exclusivamente que en los cuales se dedican a investigar y muestran cómo ellos realizan las entrevistas, investigan aquí a través de la interacción, la transferencia y la contratransferencia, que les permite inferir cómo han sido las relaciones objetales de esos pacientes y sus dificultades. Esto sería, por otra parte, el objetivo sería la sistematización en torno a los conceptos teóricos y clínicos de este tipo de enfermedades.
acá aparece por primera vez la observación de un paciente que presenta un estado operatorio. Es decir, lo primero que apareció era lo que se llamaba pensamiento operatorio, y que ahí se hizo medio como una especie de, ¿cómo diría? Vieron cuando nosotros tenemos bastante, lamentablemente, bastante costumbre de tomar por ahí un concepto y entrar a, a, mm, a maltratarlo teóricamente, digamos, y hacemos uso y abuso. Después se pasó a llamar eso estado operatorio, que es una forma de funcionamiento mental, donde se ve una carencia en las conexiones de las funciones, entre las funciones somáticas y las funciones psíquicas. El estado operatorio es un estado que se caracteriza por la falta tanto de ligaduras como de expresión afectiva, fallas en la posibilidad de expresión de fantasías, y tiene un mecanismo característico que se llama reduplicación proyectiva, que este mecanismo consiste básicamente en lo que sería el desconocimiento de la singularidad del otro. En este sentido, yo lo compararía a lo que podrían ser tanto la identificación proyectiva, digamos, como también con el aspecto, digamos, que tiene que ver desde el punto de vista del desarrollo como una regresión al narcisismo, en el cual no existe todavía la diferenciación entre yo y no yo. Y estos pacientes tienden a, digamos, como a una imitación o a una adecuación excesiva al otro. Y el tipo de relación, se dice que este es un concepto que introducen un concepto similar al de André Green, cuando habla de lo negativo, y habla de la relación blanca, que también a su vez está relacionada con, se acordarán, con el concepto del complejo de la madre muerta, digamos, donde no hay prácticamente, es como que no hay ni libido ni agresión, y está, digamos, las posibilidades de el trabajo, en este caso, cuando se presenta un paciente en este estado, a nosotros nos produce contratransferencialmente una sensación de aburrimiento, porque no tiene, es decir, su relato prácticamente se manifiesta en contar hechos y lo que llamamos comportamiento, fui acá, fui allá, entonces nos traen como todo el parte de lo que hicieron en la semana o en los días, y fui acá y allá, pero no uno dice, bueno, yo por ejemplo, una paciente que hace años que la tengo, digo, bueno, cuénteme cómo está, cómo se siente, que es algo que le resulta tremendamente difícil de expresar. Ya después se los voy a mostrar uno de los ejemplos. Y también agregan a la noción, sí, porque van bastante juntos, este estado operatorio con el concepto de depresión esencial. La depresión esencial, que es un trabajo que lo agregan en el año 66,
y después lo profundizan en el concepto de desorganizaciones y progresiva en el año 67. Se caracteriza por una falta, un borramiento de todos los dinamismos psíquicos, no hay condensaciones, no hay desplazamientos, no se observan, es decir, el pensamiento sería como eminentemente consciente, no hay posibilidad de pasaje desde, es decir, el inconsciente aparentemente es como si no emitiera y queda todo en un estado psíquico que es ahí Martí nos habla, digamos, como teóricamente pone acá el instinto de muerte como adueñándose de la situación vital por el grado de desvitalización. La característica de esta depresión, justamente la diferencia con la depresión habitual, digamos, o la depresión sea neurótica o psicótica, es que no se caracteriza por los síntomas negativos. ¿Se acuerdan? Bueno, así como tenemos en la esquizofrenia que tiene síntomas positivos y negativos, los positivos son las alucinaciones, los delirios, etcétera. Bueno, en la depresión los positivos serían la queja, la culpa, los autorreproches, todo eso, es decir, el paciente lo trae. En este caso, no trae, no hay sentimiento de culpa, no hay queja, no hay reproche. Ellos siguen su vida de una manera absolutamente chata, digamos, y dedicada a hacer, digamos, las cosas de la vida. En ese sentido se mueven, sí, como aparentemente de manera normal, pero sin la menor capacidad de expresar afectos. Ni dolorosos, ni mucho menos agradables. Bueno, sí. ¿Alguien me quería...? Eso, Sí. Estás muteado, Horacio. ¿Estás muteado, Horacio? Ahora sí. o los otros autores o algo, y si querés que te hagan preguntas o te interrumpan, digamos, y se haga un poco más dinámico el diálogo, eso No se te definilo vos. escuchó la primera parte, ¿eh? No sé cómo voy con el tiempo, díganme Y ustedes, porque yo si no diría que te quedan unos 10 minutos, una cosa así, Ah, por lo bueno, menos. entonces ya paso a la tercera etapa en la cual están, bueno, la obra transita sobre los movimientos de vida y muerte y que es otro libro, y el último es el orden psicosomático, que está basado en ese y profundizado. Así que, bueno, por el momento voy a dejar a Martí. Sí, yo me extendí un poquito más con él porque creo que es al que menos conocen, mientras que ahora voy a pasar bueno, a Winnicott y a Lieberman, que de todas maneras creo que son más conocidos. De Winnicott me voy a limitar a señalar los puntos en los cuales básicamente él se ocupa, digamos, empezando por en escritos de pediatría y psicoanálisis. El trabajo que yo más me tomé, además de toda, yo desarrollo en el libro la teoría general del desarrollo, pero él habla, por ejemplo,
la mente y su relación con el psiquesoma, y después amplía sus conceptualizaciones en las otras dos trabajos que son póstumos, como es Exploraciones psicoanalíticas y La naturaleza humana. Esos son los tres trabajos en los que él se ocupa. El primero es bien primitivo, digamos, del desarrollo emocional primitivo, y donde habla de la disociación, de cómo se produce la disociación entre la mente y el psiquesoma. Y allí estaría focalizándose el aspecto, digamos, de disociación y decisión, que también en él también va a ser un hincapié en el concepto de decisión. Posteriormente, en los otros trabajos, él se pregunta un poco si él puede dar una noción acerca de la enfermedad, de lo que es la enfermedad psicosomática, y nos hace una mini clasificación, digamos, de un estado de no integración, que es el estado en el que se parte el bebé, digamos, de un estado de integración, con tendencia a la integración de acuerdo a el grado de desarrollo de esa dependencia infantil primaria, que debe tener un ajuste perfectísimo, digamos, o una madre suficientemente buena, una madre medio ambiente que se ocupe del holding, handling, y la personificación, y la presentación del objeto. Cuando esto se interrumpe, digamos, cuando la mamá produce fallas, las fallas, bueno, pueden ocurrir siempre y cuando no sean persistentes, digamos, y continuas. Cuando son, en ese caso se produce una situación traumática que hace que el bebé pierda su continuidad existencial, y entonces comience a separarse, haga una escisión entre un falso y un verdadero self, que va a quedar guardado y escondido, y el bebé se convierte en madre de sí mismo. Habla desde ya que él habla del aspecto positivo, y en ese sentido los tres autores coinciden, un aspecto positivo en relación a lo que es la enfermedad, en la medida, y en este sentido yo lo comparo también con Freud cuando habla de las neurosis, digamos, el desencadenamiento de una neurosis va a permitir que, en la medida en que el paciente se puede acercar a un tratamiento, va a tener la posibilidad de arrancar, digamos, y desarrollar y ampliar, en este caso, ir hacia una posibilidad, a la mayor posibilidad de una integración de su yo, y así poner en marcha, si llegamos a esas etapas primeras donde quedó congelado, digamos, esas fallas, y se pueden, a través del tratamiento, ir reparando, digamos, y de ahí poder iniciar un proceso de integración. Él toma como ejemplos, que yo después les voy a dar, justamente el ejemplo del asma, y ahí nos habla también de la influencia del ambiente, en el sentido, por ejemplo, habla de el nacimiento, de situaciones que pueden aumentar la tensión en el chiquito, en el niñito,
y pueden producir en determinadas enfermedades, como el caso del asma, por ejemplo, ante la aparición de un hermanito o alguna pérdida, etcétera, que yo eso después también tengo dos pacientes que justamente coinciden mucho con esta situación. Bueno, y digamos que el énfasis de él está puesto en la posibilidad de dar lugar digamos, a las buenas condiciones y desarrollo, la posibilidad de un buen desarrollo de un tratamiento que va a permitir sobrellevar, digamos, y salir de esta situación de estancamiento y de producción de enfermedad y de integración entre el psique y el soma, digamos, como lugar de residencia y donde el yo se sienta, o el self se sienta dentro de su propio cuerpo. Bueno, y por último entonces pasaría a David Lieberman, que es nuestro querido maestro, que Lieberman junto con Elsa Grassano, Silvia Nébora, Glia Pistiner y Paula Rodman han escrito un libro que se llama Del cuerpo al símbolo, sobre adaptación y enfermedad psicosomática. Y ellos hablan, para hablar sobre adaptación, por de pronto Lieberman tenemos que decir que ya desde su doctorado en medicina, él lo hizo sobre precisamente semiología psicosomática. De manera que ella desde su carrera de medicina tenía su interés centrado en la psicosomática. Después él lo trabajó, bueno, Lieberman abreva una cantidad de autores, tiene mucho, se mueve mucho en relación a Winnicott, toma bastante de Winnicott, como los conceptos básicamente de holding, presentación del objeto, ilusión, no así en lo que hace al instinto de muerte, que sí lo toma porque él sigue un aparato psíquico. Ellos desarrollan un esquema de un aparato psíquico que es un enriquecimiento del aparato psíquico de Freud, en el cual agregan el aparato de simbolización, que es digamos, el fracaso o la falla que aparece en este tipo de pacientes. Lo central sería, digamos, como que hacen un estudio sumamente exhaustivo. Yo voy a tomar y darles dos conceptos básicos que tienen que ver con los dos tipos. Hacen una clasificación en cuanto a tipos de madres que pueden tener estos pacientes. Uno es la madre que rebota y el otro es la madre metebombas. La madre que rebota es una mamá que es de tipo narcisista, que no puede, digamos que se mantiene impermeable a las ansiedades del bebé. Estas, por eso dicen, rebotan, por eso ella y el bebé percibe a la mamá como una superficie lisa que no puede contener sus propias ansiedades, cosa que va a llevar al niñito también a tener que hacerse y a desarrollar lo que sería, digamos, un falso ser. Y la madre mete bombas, es mucho más patológica. La primera es una mamá narcisista, básicamente, y la madre que rebota, mete bombas, perdón, es la mamá que
no solo que no puede recibir las ansiedades del bebé, sino que además le inocula al bebé sus propias ansiedades, y lo llena, digamos, de sus propias ansiedades, tratando de hacer que el bebé ocupe el lugar de lo que de lo que ella hubiera necesitado tener como madre. Estas madres son más patológicas, yo después les voy a dar también un ejemplo de este tipo de paciente que tuve para que lo vean más graficado, digamos. ¿Por qué los llaman sobreadaptados? Porque tienen justamente una adaptación que está por encima de la adaptación, digamos, más normal que todos nosotros tenemos y con un grado de exigencia muy grande. En general señalan que son pacientes que provienen de familias de inmigrantes, cuyos abuelos o padres han debido hacer precisamente una adaptación muy importante en cuanto al idioma y en cuanto a la diferencia cultural. Y este es un punto en común también con Martí, que también le da mucha trascendencia porque en Francia hubo mucha migración africana, digamos, y tiene ese punto en común. Son pacientes sumamente exigidos que tienen un ideal, donde el ideal del yo de ellos, ustedes se acuerdan que, bueno, el super yo tiene 3 funciones: la conciencia moral, la autoobservación y el ideal del yo. El ideal del yo estaría básicamente originado, digamos, en los padres, después los maestros, profesores y demás, que se va ampliando, digamos, el mundo del ideal del yo. En cambio, en este tipo de pacientes, el ideal del yo prácticamente queda confundido con el ideal del yo de los padres. De unos padres que son a su vez exigentes, donde los hijos tienen que suplir y mostrarse exitosos. Son pacientes que en general se sienten exitosos, muy eficientes en cuanto a su desarrollo personal, tienen gran capacidad, pero bueno, justamente, digamos, la marca viene cuando aparece la enfermedad, que hace que recurran al tratamiento, y si no hacen una fuga a la salud inmediata y se pueden quedar, bueno, se puede empezar a desandar ese camino de sobreadaptación. Bueno, paro acá porque si no, me parece que ya estamos más que pasados, Sí, ¿no? estamos un poco pasados, pero yo pienso que vamos a ir y volver una y otra vez. Perfecto. Digamos, vayan pensando lo que se les va ocurriendo, levanten la mano en reacciones, levanten la mano para hablar. Hasta que nadie levante la mano, puedo hablar yo. Yo pienso que son 3 autores interesantes, y todo lo que Liliana trata de escribir, hay diferentes, Muy hipersintéticamente. sí, Pero sí, muy sintéticamente y casi imposiblemente, porque es muy difícil poder sintetizar, más que son autores que describen cosas parecidas, dándole nombres distintos. O sea, exactamente. Esa es una de todo lo, las... sí, Sí, es uno de los temas y uno de los problemas y una de las ventajas, digamos, porque si uno los estudia puede, digamos, aunar conceptos. Todo lo que llama Martí el estrechamiento del preconsciente es lo que dice Freud en la falta de simbolización a través de no haber transcurrido por la creación del espacio transicional que habilita a todos los mecanismos de defensa neuróticos. exacto. Este, entonces él lo llama, digamos, estrechamiento del preconsciente. Bueno, son maneras de decir lo mismo. Sí, 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 Eh, sí.
Sí, del mismo modo, la madre, para él la madre tiene un rol paraexcitante, lo llama, Winnicott, la madre continente o suficientemente buena, pero bueno, las funciones maternas son las mismas en los tres autores con distintos nombres. Exacto. Lo que a mí me resulta muy sintetizador, ahí Angélica pide la palabra, bueno, digo una cosa más y le pasamos la palabra a Angélica, Amalia, Amalia la conocemos más como Amalia. Un concepto de Winnicott que sintetiza muy bien es ubicar a este tipo de pacientes en lo que sería un paciente esquizoide en función de la escisión. Y los pacientes esquizoides son pacientes que tienen pensamiento operatorio, o sea, y actitudes Exacto, operatorias, sobreadaptación por comportamiento. sumisión al falso. O sea, son muchas cosas parecidas. Lo que para mí sería interesante que podamos ver son las diferencias que también conllevan la técnica de tratamiento. Todos creo que los tres dicen que no es tratamiento clásico de neurosis, Exactamente. pero ¿dónde están las diferencias? Creo que Winnicott tiene un estilo de tratamiento, los otros a mí me intriga y creo que Martí también tiene una psicopatología distinta de la que tienen los otros autores. Sí, sí, A mí sí, son cosas que me intrigan y por supuesto el instinto de muerte como base es absolutamente diferencia todo porque es claro. el cimiento de la teorización y de la práctica terapeuta. Amalia, Sí, bueno, realmente te felicito por la exposición que has hecho, y quiero hacer dos aclaraciones nada más. Vos hablas, Liliana, de regresión, pero parece que en un momento estás hablando de una regresión al estilo Winnicott y después cuando estás hablando de un tratamiento, hablas de regresión a los puntos de fijación. No es lo mismo. Para los winnicottianos eso no es lo mismo. No, 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 para Entonces, nada. lo que quisiera ver es qué querés decir con eso. Y otra, cuando hablas de pensamiento operatorio y del paciente que cuenta todo lo que pasó, yo no sé si se puede, en lo que vos exponés, diferenciar del paciente que cuenta todo lo que pasó porque no le pone sentimiento, o del paciente que cuenta todo lo que pasó sin sentimiento para integrarse en la persona del analista. Y es decir, bueno, esas dos cosas, nada más, gracias. Bien, te agradezco porque me sirve para aclarar, porque por ahí yo en el afán de sintetizar no aclaré lo suficiente. Respecto después me vas a hacer acordar de la segunda pregunta, pero respecto del tema de las fijaciones y regresiones, recordemos que Freud en principio piensa los puntos de fijación como, digamos, puntos en los cuales sirven para el mecanismo de regresión, supongamos, en la neurosis, pero también acá aparecen, porque hay muchos pacientes que tienen enfermedades psicosomáticas y llegan hasta las etapas posteriores. Y las fijaciones, a su vez, sirven para, como diques de contención, cosa que cuando se produce una desorganización, yo no alcancé a entrar en esos grados, digamos, de patología, cuando hay regresiones muy profundas, quiere decir que las fijaciones han sido débiles y no pueden obrar como diques de contención que frenen, digamos, la regresión hacia y pueden llegar a invadir al sujeto y llegar a situaciones tanto de gravedad en cuanto a enfermedades somáticas como desde el punto de vista mental a psicosis, digamos. Ahí hay como un arrasamiento de las fijaciones, porque nosotros no tenemos que olvidar que, digamos, que el paciente no es que no se desarrolle y se queda
por ejemplo, en la etapa oral. Si bien el punto de fijación, digamos, de la psicosis estaría en esos primeros estadios, no podemos negar que a la vez el paciente, bueno, hay algunos que llegan a estudiar, digamos, y después hacen una regresión que es muy profunda y que arrasa, digamos, con las fijaciones en la medida en que no han sido, por las fallas tempranas en el vínculo materno, no se han podido ser lo suficientemente fuertes como para funcionar como diques de contención y evitar una regresión mayor. A eso me refiero. Y la diferencia, digamos, con Winnicott es que trata, sí, el proceso de regresión, en términos generales, él habla, tiene su artículo Regresión en el encuadre, no me acuerdo, vos, Horacio, lo debes tener más presente. La regresión en el encuadre, ¿no? La Todos, o sea, regresión a los puntos son- donde el trauma tuvo lugar. claro, la regresión al Exacto. momento que se Es interrumpió distinta el a la desarrollo. regresión a los puntos de De fijación, distintivos, de oral, fijación. anal, Sí, ¿sí? sí, porque eso Ojo, Winnicott no lo Winnicott dice considera. que tienen una interrelación ambos, pero yo quería saber a cuál te Te referías refería, vos, claro. ¿sí? ¿En qué momento te referís a cada uno? Tal vez acá falta usar la palabra instinto de muerte, que son las regresiones Exacto, desorganizadas que plantea Martí, Sí, que claro. están, digamos, donde está más presente el instinto de muerte digamos, y punto, digamos, no hay claro. otra explicación. Sí, 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 Eso es lo pero que me intriga a mí, cuál es la función del instinto de muerte, aparte de producir estas regresiones desorganizadas, si es que lo entendí bien, no sé si me explico. claro, sí, 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 tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso de desorganización, pero por las fallas que son tempranas y que no han permitido que se puedan realizar que las fijaciones funcionen a manera de dique de contención. Es decir, hay pacientes que tienen un desarrollo un poco mejor, digamos, un mejor desarrollo, entre comillas, o ciertamente más integrado, mientras que otros han tenido menor posibilidad por las carencias tempranas que han tenido. En ese sentido, sí incluso lo del instinto de muerte, de todas maneras, Horacio, te aclaro que él nos dice, por ejemplo, que más allá de que en la intervención del instinto de muerte, por ejemplo, él habla de que en los niños va a ser menor la influencia del instinto de muerte por su propio impulso vital. Y entonces eso va a hacer que superen, lo cual no quiere decir que no existan, porque sabemos que hay chiquitos que tienen cáncer. Pero de cualquier manera, él remarca que la presencia del instinto de muerte se va a dar a mayor edad, digamos, propia del, digamos, de lo que sería el envejecimiento pero yo en ese sentido él sí claramente él lo dice como, por ejemplo, en la depresión esencial, donde dice el instinto de muerte se transforma en dueño y señor de la situación, porque es como que es un paciente sin vida anímica, digamos, sin vida afectiva, digamos, hay un borramiento de todo lo que es el afecto, por lo tanto da lugar a todo un proceso de desorganización que va a parar a enfermedades donde hay, que eso también Lieberman después también lo considera, digamos, distintos tipos de enfermedades. Hay enfermedades que son más benignas en el sentido de que no está comprometido el pronóstico vital y enfermedades
mayores, que está comprometido el pronóstico vital, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, infartos, o los cánceres. Esos son niveles de desorganización mucho mayor, con todo lo que las otras intervenciones además que hay, y digamos que yo entiendo que cantidad de cosas que todavía no sabemos. Hay un aporte que es el de las neurociencias, en lo que vos te estás metiendo, Horacio, Claro. que se está tratando, pero bueno, todavía está todo bastante en pañales. Así que no sé si te contesté, Amalia. Incluso, bueno, podría Eh, hablar más, pero en Barcelona existe una organización interdisciplinaria donde están matemáticos, físicos, psicólogos, Sí, eh, sí, me donde enteré. hablan de que las enfermedades tienen que ver con la concentración de energía en un órgano, Mm. ¿sí? Sí, sí, porque, bueno, Entonces recomiendan incluso yoga para poder, y psicoanálisis, para poder desconcentrar esa energía y sobre todo en pacientes oncológicos. Pero la segunda porque pregunta, hay investimiento, un sobreinvestimiento en el órgano, digamos, en el órgano. exactamente, y la segunda que te tenía que recordar era Sí, con respecto al pensamiento operatorio. El paciente que tiene la actitud de contar todo lo que le pasó en el fin de semana y que Winnicott lo toma como una cosa de buscar en una función maternizante del analista una integración que no logró tener. sí, Entonces, sí, no sé eso es a qué te estás distinto. refiriendo, ¿sí? No, eso es distinto Ah, y tenés razón, eso yo me acuerdo que tenía una paciente que este, me contaba que, bueno, le había comprado a la nenita los zapatitos y que le compró el vestidito y que después fue a comprar papas y que esto y que el otro. Y yo, bueno, esperaba y digo, ¿para qué me contará esto? Hasta que un día me dice que se estaba acordando de una vecina a la que ella le podía contar las cosas, porque a la madre no le interesaba lo que ella contaba. Entonces eso era, ahí dije, bueno, esta soy yo y digamos, cómo a mí me transforma en la vecina que la puede escuchar. Eso es distinto, sí, de lo que es, eso no es operatorio. ah, No, porque ahí, digamos, por lo menos en esa experiencia o en ese tipo de paciente, uno se da cuenta que es como que el paciente necesita, si va, o por lo menos yo me alcanzo a dar cuenta que es distinto. Eh, Suponete, hay una que me dice, bueno, y sí, me vine en el subte, y me vine caminando corriendo y me fui a comprar, o me compré en tal lugar, de marca. Es decir, es como otra cosa, y fui para acá y fui allá y me rehace todo el relato de lo que le dijo la mujer, después se los voy a comentar. Es distinto, porque es Sí, ahí. yo creo que tenemos dos personas más, Liliana, que están esperando. Yo creo que Perdón. ya estamos entrando en la clínica y eso, digamos, de Sí, alguna manera estamos entrando en la clínica y ya estamos entrando en la segunda parte. Yo lo sí, que sí. único que diría es que vos pudiste sobrevivir a esa paciente y esa paciente, gracias a eso, pudo aumentar, digamos, su espacio transicional y hablar de cosas emocionales. Creo que estaba Rita primero y después venía López Musa. Sí, No lo sé si mío me muy equivoco en el cortito, orden. muy corto lo mío porque le quiero dar más el lugar a Gonzalo. Solamente mencionar que vos dijiste, Liliana, que fueron contemporáneos estos autores y de otras veces que yo te escuché, Martí también estuvo muy comprometido en la época de la Segunda Guerra Mundial, asimismo Winnicott. Eso, Sí, una sí, gran coincidencia en ese sentido, muy comprometidos con lo social y sí, ambos con gran experiencia clínica hospitalaria, que eso exacto. también te lo he escuchado a vos. Ambos atendieron muchísimos pacientes
Y Sí, sí, sí. estuvieron ambos también, eran personas muy relacionadas con el mundo de la cultura de su época, ¿no? Exacto. Entonces me parece que eso que tienen en común seguramente algo tuvo que ver con cómo ellos pensaron la clínica y la teoría y cómo fueron sus Sí, desarrollos sí. teóricos, ¿no? Después, bueno, la otra pregunta ya está, porque yo te quería preguntar más sobre qué pensaba Martí, sobre las enfermedades, las afecciones somáticas cardiovasculares, autoinmunes y los cánceres, pero de alguna manera eso se contestó en el diálogo que tuviste con Amalia. Así que yo le dejo la palabra a Gonzalo. Gonzalo. Hola, solo una pregunta que me surgió a propósito de la idea de la pulsión de muerte y porque yo lo conozco a Martí, acá es un autor que no se estudia mucho, no está dentro de las mallas de las formaciones, y me pareció muy interesante lo que presentó Liliana y le agradezco mucho. Pero dijiste algo, Liliana, respecto de que la pulsión de muerte para Martí era menos intensa en la infancia y más intensa en los adultos. Eh, y ahí me produjo una suerte de fricción a propósito de la idea de pulsión de muerte como un elemento primario, ¿no es cierto? Y que se está presente y que en esta idea de estar más presente, más ausente en los niños o menos fuerte en los niños y más presente en los adultos, adquiere una significación que desconozco, que no se me hace tan natural en términos de la idea de pulsión de muerte. Diferencia, ¿no es cierto? Entonces con Winnicott, que no se plantea la idea de la pulsión de muerte y se basa en otros elementos, ¿no es cierto?, mucho más ligados a la presencia del ambiente y la dependencia absoluta como un elemento relevante que no tiene que ver con la pulsión de muerte. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cómo conceptualiza la pulsión de muerte, Martí? A propósito de lo que decía Horacio de no sé si se puede o no aunar de repente las comprensiones de un mismo concepto o de conceptos muy similares, que hay veces que tienen bases metapsicológicas bien diferentes. ¿Cómo entiende la pulsión de muerte? Y lo segundo es, entonces, estas enfermedades como el cáncer que están relacionadas con la pulsión de muerte en esto que tú planteabas, ¿cómo las entendería Winnicott entonces? ¿No? Donde él dice, bueno, yo no acudo a ese concepto, me No, parece no, que porque no es necesario. ¿No? O claro, sea, esas dos preguntas. claro, precisamente Winnicott dice que en realidad discute, yo creo que discute tanto con Freud como con Melanie Klein principalmente, y dice que para él la pulsión Freud recurrió a la pulsión de muerte a partir de situaciones clínicas que no podía resolver, digamos como era la compulsión a la repetición, el tema de las resistencias, se acordarán. Él tiene otra filosofía, digamos, él tiene mucho la influencia de Bersón, que hablaba del elan vital, y yo creo que ese es, digamos que de eso él se sostiene, digamos, y sostiene ese concepto, y según él no le hace falta. Mientras que Martí, en tanto fiel seguidor, digamos, de Freud, toma la pulsión, sí, alguien, ah, eh, me fui. Toma la conceptualización de Freud de la misma manera, en la medida en que su teoría a la vez tiene raigambre instintiva, porque dice que los instintos tienen su raigambre en el cuerpo, digamos, como están ubicados, serían, digamos, en el ello, con que hunde sus raíces en el cuerpo. Desde ahí es su punto de partida y sí, yo no te podría decir, digamos, si tiene una conceptualización más particular en relación o diferente de la de Freud, que no deja de ser una hipótesis, porque Freud mismo lo dice más allá del principio del placer. Es una forma de pensar como tendencia
hacia la muerte y es hacia dónde va, digamos, el ser humano. Por eso es que él dice, habla más de la presencia, digamos, de la posibilidad de presencia y predominio del instinto de muerte a medida que vamos avanzando en la edad y nos vamos acercando a la muerte, digamos. Creo que en ese sentido, porque él lo dice específicamente, que en el caso de los niños es mayor el impulso vital y por lo tanto no le da el predominio que le puede dar ya cuando el sujeto va avanzando y que no necesariamente, porque a esta altura ya vemos que todos los que somos mayores no estamos, es decir, la edad se va extendiendo y no necesariamente implica como, bueno, en otros tiempos la edad era, digamos, las edades de vida, digamos, eran mucho más acotadas. Perdón, por eso que Sí. preguntaba, porque en la perspectiva de Freud, la idea de fusión, pulsión de vida, pulsión de muerte, no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver más bien con las condiciones del desarrollo, ¿no es cierto? Y de un desarrollo saludable, en la medida que tenemos patologías más graves o más severas, incluso en un niño, el predominio de la pulsión de muerte sería mayor, independientemente de que tenga 8 años o 70. Sí, Pero porque ahí hay una por eso diferencia, yo ¿no es les cierto? dije que hay chicos que, bueno, lamentablemente tienen cáncer, eso es indudable. Entonces eso sí, efectivamente, sí tiene que ver con el medio ambiente, con el desarrollo personal y con la interacción. Él no deja de atribuir justamente, por eso en ese sentido los tres autores, digamos que concuerdan en que el punto, digamos, de donde se produjo la decisión o la situación traumática tiene que ver con etapas tempranas del desarrollo, y por eso las teorías son evolucionistas. Gracias, Aparte, Lilian. digamos que hay un tema que es el progreso de la medicina, o sea, la mortalidad infantil ha bajado francamente, y por eso el concepto de pulsión de muerte es un concepto muy difícil de poder eh, presentarlo en la clínica. Yo creo que el concepto de pulsión de muerte lo ponemos cuando algo no lo entendemos, decimos de la pulsión de muerte. Bueno, es una creencia Sí, personal. yo creo que eso también fue muy usado abusivamente por ejemplo, bueno, cuando se hablaba de, ay, este paciente tiene mucha pulsión de muerte, bueno, la verdad que eso es un manoseo, es un concepto Sí. teórico, abstracto. Yo para mí, digamos que yo no estoy pensando en la clínica, ay, en la pulsión de muerte. No, la verdad que no me sirve. Exactamente, exactamente. No Eso me es sirve. ese No me sirve para poder Winnicott trabajar. Si para no, no trabajar. trabajo. Exactamente eso es Si no lo le que, decís al paciente, no, bueno, usted tiene mucho instinto de muerte, así que no tengo ¿y qué nada que hacemos? hacer. Por eso. Hasta que sí, Lo tomo como una palabrita y le damos la palabra a Gregorio, que también levantó la mano. Yo creo que, Gregorio, sí, sí, Gregorio. Gregorio Garfinkel, Winnicott lo que plantea es el tema de que uno viene de la no vida a la soledad, y no hay que confundir la no vida previa al desarrollo, que se va dando en soledad al principio, con lo que es el deseo de morirse que pueden tener clínicamente algunos pacientes consciente o inconscientemente. ese. Son los pacientes que Efectivamente, tienen sí. mucho conflicto actual y entonces, y todos lo decimos, ay, me quiero morir, todo lo que me pasa, Mm, pero eso no es pulsión de muerte, eso es No, deseo de no, bajar el nivel de conflicto, claro, digamos que es otra cosa totalmente distinta y el concepto de pulsión de muerte a veces confunde en ese sentido. Uno a veces quiere bajar el nivel de vitalidad, de conflicto. Bueno, claro. Gregorio. Sí, ¿se escucha bien?
porque a veces Sí, tengo perfecto. mucho. Sí, Bueno, sí, no, perfecto. simplemente no, quiero agradecer y estoy muy contento. Y tengo que hacer un esfuerzo enorme porque yo de por sí soy medio charlatán y en realidad tengo mucho para decir también. Me voy a limitar entonces solamente a algunos puntitos y les pido por favor que piensen que sobre eso habría muchísimo para hablar. Bueno, con David yo estudié y trabajé muchos años y hubo una anécdota que yo me interesé, que cuando tanto a Winnicott, una paciente de él, como a David, le tuvieron que decir, ¿pero usted no se da cuenta que está enfermo? Mm. No, no se daban cuenta. Cuando David estuvo internado, lo que sí sé es que él dijo, ay, si yo salgo de esta, voy a hablar mucho del narcisismo. Anécdotas. No, y con esto no quiero decir nada. Quiero decir que aún en ese estado, esta gente era capaz de seguir pensando psicoanalíticamente. Eh, Habría mucho para hablar de esto. Estoy totalmente de acuerdo con el cuestionamiento al instinto de muerte, pero no desde el punto de vista teórico, sino que, de vuelta, por favor, tengo que ser súper sintético. Freud, eh, gracias a lo que le pasó a él y a la familia y al país en la Primera Guerra Mundial, es que cambia toda su teoría. Cambia toda su teoría y aparece el más allá del principio del placer. Cambia la teoría de los sueños, cambia todo, cambia todo. Este, bueno, eso no es un dato menor. Y el tercer elemento es algo que yo vengo, que me llamó la atención porque por X razones vengo estudiando el origen y la evolución de lo que llamamos la escuela argentina y me llevé una sorpresa enorme porque la conozco desde el vamos, un montón de cosas, pero nunca había reparado es que la escuela argentina se caracteriza esencialmente por ser desde el vamos vincular. Al principio yo creí que tenía que ver con mis preferencias personales. Esto es importantísimo, porque si yo tomo, para hacerlo rápido, quiero empezar con alguien a quien tendríamos que pensar un poquito más en él, cuando trae el psiquismo fetal, que fue Meltzer quien lo reconoció, él, no nosotros, porque lo que se empieza a preguntar es obvio. ¿Cuándo comenzamos a establecer las bases de la vincularidad? Obviamente no puedo nada, pero sigan ustedes este recorrido que voy a hacer. Termina la Segunda Guerra Mundial, Pillon, Arminda van, y en la Argentina, Arminda Verasturi pone el análisis de niños y Pillon dice la enfermedad es familiar. No está hablando de instinto de muerte. Están hablando de vincularidad. Sí. Y lo que es interesante es que mientras en Inglaterra a Klein la querían echar, no me importa esa edad, bueno, etcétera, acá lo trabajan científicamente y hoy se sabe, hoy que tenemos la ecografía, la vincularidad de lo que cuando Arnaldo hablaba de eso, yo mismo me parecía un absurdo. No, chapó, chapó. Y digo esto porque, bueno, hoy en día también acá hay una compañera mía, también, etcétera. Trabajamos mucho con la vincularidad, no que se llama psicoanálisis multifamiliar. No me interesan ahora eso. Lo que me interesa es realmente qué oportunidad es pensar cuándo comienza eso que llamamos psiquismo. Pero no es para poder, tomándolo de Freud, que tuvo el coraje de cambiar todo esto, también poder nosotros mismos pensar más creativamente. Cuando yo escuché, me lo contó Grimberg, gran amigo de David, que David en ese estado dijo, si salgo de esta, yo tomaría el narcisismo. Es lo que Arnaldo hablaba con su famoso cordón. No me interesa, lo que me interesa es decir, la pucha, yo que los tuve a todos ellos de profesores, ¿cómo no me di cuenta que desde el vamos en la Argentina
y lo que fue el núcleo de lo que es tomar en cuenta la vincularidad, desde cuándo comienza, y saber que hay cosas que no sabemos. Todo el trabajo que hace el García, como lo llamo yo, me encanta, porque está realmente en la misma zona. No, el resto solamente agradecerles y decir que valdría la pena dedicar eh, un poco a esto. Yo por varias razones tuve que escribir y estudiar eso y me sorprendí, como nunca me di cuenta. La escuela argentina fue la primera y la que sigue todavía promoviendo, tengo que hablar de García Bardaraco o de Pillón. Seguimos pensando, y ojo, porque hablando de todo el tema que se habló hoy, estamos viviendo una época también tremendamente que afecta a la vincularidad y obviamente afecta a la salud mental y demás. Gracias, punto. Gracias, Gregorio, qué interesante todo lo que trajiste, muy rico, muy Sí. rico, gracias. Yo quisiera agregar a lo de Gregorio un tema que trae Winnicott. Uno es una frase, ¿no? Dice, Dios mío, dame la posibilidad de estar vivo el día que me muera. O sea, él quería hasta sentir y vivir su muerte. Aparte de eso, y tiene que ver con la vincularidad y tiene que ver con el instinto de muerte. Winnicott lo que dice es que se parte de un estado de no vida al cual algunos quieren regresar, que no es instinto de muerte, y después del estado de no vida viene un estado de soledad. El estado de soledad, ¿cuándo se da? Se da cuando la madre medio ambiente y el medio ambiente cubre las necesidades, que eso hace que el chico en estado de omnipotencia primaria absoluta pueda sentir que él solo satisface todo lo que necesita. La vincularidad recién aparece paradójicamente, y tiene que ver con el instinto de muerte, con la agresividad intencional en la posición depresiva, donde se descubre al objeto a través de la agresividad intencional, donde todo aquello que yo no puedo aniquilar es real. Y ahí recién aparece la vincularidad, no sé si me explico, que sería un segundo periodo fundamental en el desarrollo. Hasta ese momento, la vincularidad, el bebé y la madre son uno, no hay vincularidad. Si hay vincularidad precoz es porque hubo fracaso, no sé si me explico. Y ahí se arma self, falso self. Disculpen que me meta un poco. De la neurobiología no quiero meterme demasiado, pero esto tiene que ver con la epigenética y la expresión de los genes. Pero bueno, eso lo dejo. Ahí Gonzalo López Musa pide la palabra. Sí, solo agregar algo de lo que tú traes, Horacio, que me parece muy relevante, que tiene que ver con la vincularidad efectivamente, ¿no? Winnicott habla de la soledad esencial y habla del narcisismo primario, ¿no? Y en ese sentido hay un artículo chiquitito que es muy interesante en que él dice, en el inicio, inicio, somos dos, la madre y el bebé, pero no vinculados, porque para el bebé la madre no existe. Pero se necesitan dos. Si el ambiente no cumple su función de darle la posibilidad de esa condición al bebé, todo fracasa. Después somos uno y después somos dos de nuevo. Y ahí viene la vincularidad. Por lo tanto, en un primer momento, ¿no es cierto? El ambiente es esencialmente ausente para el bebé, pero tiene que estar esencialmente presente de manera perfecta para adaptarse. Y en ese sentido son dos. Y que es muy interesante porque Winnicott lo plantea así, ¿no? Venimos de dos, pero no dos para el bebé, sino que ese dos que conforma la unidad madre-bebé, que para la madre no es una unidad, sino que son dos, pero que si no son dos, el bebé fracasa en el desarrollo, ¿no? Eso nomás quería agregar. Gracias.
Horacio, hay comentarios en el chat, no sé si A ver, tenemos... léelos vos. Yo vi que había comentarios donde felicitaban Bien, a bien. Liliana. ¿Por qué no los lees vos? Sí, bueno, Cristina pide el nombre del libro que mencionó Liliana. En Ah, todo sí. caso, después se lo pasamos, Cristina, después... Se los leo yo. Teorías psicosomáticas. Pierre Martí, Winnicott y Lieberman. Todavía creo que no está en las bibliotecas, no lo presentó el libro No, yo Liliana. el libro lo voy a presentar el 1 de junio, mm, oficialmente. De sí, cualquier manera, sí, en librerías está, en Letra Ah, Viva. está, ok, 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 ok. ok. Después Sandra dice, interesante la pregunta de Horacio sobre las distintas modalidades de tratamiento, si se pudiera exponer. Me parece que hoy nos queda pendiente, me parece que da para otro Ateneo este tema. Da para otro Ateneo. Alicia Peloroso, bueno, dice, brillantes las exposiciones, sobre todo por las complejidades de los temas y casos. Apoyo totalmente la orientación del psicoanálisis que integra el medio ambiente, sobre todo cómo influye en el vínculo materno, incluyo al padre si sostiene o no a la madre y al hijo, este es un gran punto también. Sí, sí, sí. Rosa, bueno, agradece a Liliana, ella se tiene que retirar. Alicia, nuevamente Peloroso, dice, hola Horacio, sí, recordemos que Winnicott discute el impulso de muerte, pero quizás deberíamos revisar las tendencias suicidas y de asesinato en relación a este punto, que da ese tema, gran tema también. Y dice también Alicia, recordando a Raquel Soifer, una grande, dice, de mis maestras, que explicaba cómo el analista crea y explica su teoría de acuerdo a sus experiencias de vida e interpretarla sobre la unidad psicosomática y la relación con el otro. Bueno, hasta acá con los mensajes por ahora y ahí veo que pide la palabra Graciela. Bueno, Horacio no lo vio, entonces Graciela, si querés tomar la palabra. dale. La verdad que muy contentos de estar en esta reunión, muy agradecidos, Liliana, te felicito por tu libro. Yo también te felicito, Liliana. Gracias, Ale. De verdad que es un desafío importante a estos grandes pensadores del psicoanálisis, hacerlos interactuar en un libro, es un mérito enorme y que nos permite a nosotros en este espacio de Winnicott poder, bueno, también volver a pensar tantas cosas que en la clínica nos esperan para poder dar cuentas, ¿no? Lo escuchaba a Gregorio y la verdad que con Ale decimos que, bueno, que sos una luz, Gregorio, en todo lo que vos podés seguir guiándonos, porque realmente esto de poder reconocer cuánto, ¿no? El psicoanálisis en la Argentina a los pioneros que, bueno, que podemos apreciar tanto, porque efectivamente, como vos lo citabas en la multifamiliar García Baraco, él reconocía todo lo que le había significado para él Pillón y esa oportunidad de pensar una clínica con esa riqueza, ¿no? Yo en relación incluso a esto que se planteaba de lo vincular, que vos decías, Garfín, que me parece interesantísimo, y sobre todo porque justamente Winnicott plantea estas cosas que son, bueno, tan trascendentes de la obra de él, ¿no? Cuando él dice que él nunca vio un bebé, él ve, cuando él lo consultan, es un bebé, ¿no? Fusionado con su mamá, o sea, Exacto. entonces... El bebé no está solo, no es No, solo. digamos, no, el bebé humano imposible que sobreviva y que él los piensa así, ¿no? En esa fusión que va permitiendo que cada vez, bueno, de a poquito ese bebé humano pueda individuarse, pero que es una concepción entonces, donde incluso nos pasa, me parece, en la clínica, ¿no? Que también
Winnicott nos dice que acompañar a un paciente, estar presente para que el paciente también pueda hacer su proceso, ¿no? Y no ser el analista que está siempre dando la precisa ni soñando. Es una idea de la vincularidad que tiene que ver con, bueno, esto, ¿no? Que nos necesitamos, que el ser humano gregario, que para que pueda haber un bebé que, digamos, omnipotencia, como decía Horacio, pueda transcurrir, tiene que haber una mamá que esté absolutamente identificada y empática con ese bebé, que le permita acompañar ese proceso, y un papá, una figura familiar, digamos, que también haga posible que esa mamá y el bebé puedan hacer ese proceso, ¿no? Entonces es una dimensión que nos enriquece enormemente como psicoanalistas y humanos, ¿no? Así que bueno, entiendo que hay muchísimas cosas, como decía Gregorio, para pensar, porque vos con esto nos das la oportunidad, Liliana, de preguntarnos, de volver a preguntarnos, de aprovecharnos y de aprovechar tanto a estos nuestros pensadores, ¿no? Porque justamente Lieberman ha tenido la posibilidad, cuando él habla del pensamiento operativo, lo que dice es que, bueno, la imposibilidad de la simbolización de estos pacientes hace que su vida sea realmente, digamos, en un plano que no tiene la trascendencia que puede dar la simbolización, ¿no? Claro. Por otro lado, también cuando habla de los pacientes esta sobreadaptación que los puede tornar muy exitosos, y sin embargo con un vacío emocional tremendo. Yo me acuerdo en una oportunidad un joven que tuvo un infarto jugando al tenis y que no registró nada, y que vino al consultorio como si fuera, bueno, me mandan porque tengo estrés, pero podía ser estrés, es 4, no significaba, no tenía la menor idea. Y realmente la vivencia de no tener registro era tan difícil, ¿no? Yo en un momento pensaba, si este muchacho sumamente exitoso pudiera a su cuerpo dejármelo como lleva el auto al mecánico y lo vuelva a buscar en una semana, Lo hace. digamos, porque era tanto el esfuerzo que hacía justamente para no conectar emocionalmente, bueno, con toda la historia que vos lo describiste muy bien, de familias sumamente exigentes, la trascendencia de poder pensar con esta perspectiva, ¿no? Así que bueno, no tomo más tiempo. Felicitaciones, Liliana, y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas Perdón, gracias. Horacio, en el chat Elsa Grillo felicita a Liliana por la exposición y por la síntesis de los 3 autores. Eso no quería dejarlo pasar. Muchas gracias. A Gregorio le damos la palabra, Horacio. Gregorio. Sí, no, solamente una sola cosita que recordé, porque habría mucho para hablar, y es, volviendo a Freud, recuerden que al comienzo el objeto, hablando de lo vincular, el objeto era simplemente indiferente porque servía para la descarga. Exacto. Su modelo final es exactamente lo opuesto. El yo va a salir del ello, pero ¿qué es el ello? Lo transgeneracional. Todo, y lo dice textualmente, en lo transgeneracional, de ahí recién va a surgir el ello. No es un simple mediador. Esto mismo, si ustedes siguen la línea de Blecher con el tema de la simbiosis, van a ver que continúa eso, siguiendo la línea, permítanme, solamente esto porque quería remarcarlo, tomen a Arnaldo, tomen a Verasturi, tomen a Blecher con el tema de la simbiosis, no existe la anobjetividad. Y finalmente, André Green, que toda la revisión que hace es para demostrar exactamente eso. La vincularidad está desde el inicio. Y algo más,
que ahí Horacio tendría mucho para decir. Tomen el comienzo, cuando 2 celulitas, ¿de dónde sacan tirar la mitad de sus genes para juntarse, tener exactamente el mismo número genético y hacer un individuo singular? Falta la vincularidad, es para pensarlo, pero quiero recalcar el mérito de la escuela argentina. Sí, está el tema de... Se te cortó, Horacio. No se te oye, Horacio. Horacio, De vuelta. Estoy sin... Quedó Ahora, congelado. ahora, discúlpenme, estoy... ahora, a ver, probá de vuelta. No, no. No tengo internet. Ahora sí hay audio. ¿Ahora se escucha? sí. Hay muchas respuestas que van a estar, digamos, en la evolución. Y en la evolución hay millones de años donde ha habido, digamos, cambios genéticos y en la... Ahí se cortó. Se congela. Sí. Sí, sí. Ahí Bueno, estamos. ¿ahora se escucha? Sí. Bueno, o sea, yo creo que lo principal es que no nos podemos dar todas las respuestas y que mantengamos preguntas abiertas y no demos respuestas apuradas, como sería para mi gusto el instinto de muerte. Y hay muchas respuestas que van a estar dadas en el estudio de la genética y de la Ahí se cortó. influencia de todo el medio ambiente, que lo explica muy bien, que lo respalda mucho a Winnicott y a Bowlby. ¿No? Sí, sí, la genética hace toda considera absolutamente el aporte del medio ambiente y la influencia del medio ambiente en cuanto a la posibilidad de modificar determinados genes. No permitir la expresión. O sea, una cosa es modificar el DNA que hace 200.000 años que no se modifica y otra cosa es expresar ciertos genes. Ciertos genes paradójicamente es heredable por 3 generaciones. O sea, lo que le pasó a los abuelos influye todavía en la... Se entrecorta. Evidentemente mi internet no está en su mejor estado. Si apagás la cámara, a veces funciona mejor el internet y te quedás solo con la voz. Ok, puede ser, ¿cierto? Bueno, no, nada más que eso. No sé si No, Sí, no funciona. Horacio, ¿qué te parece? Porque quedan muy pocos minutitos. Si le dejamos a Liliana para que ella Liliana, que cierre. cierre y comente lo que quiera en estos pocos minutos, y desde ya agradecerle enormemente su generosidad por haber compartido con nosotros su trabajo tan rico. Adelante, Liliana, lo que quieras comentar. Bueno, yo también no más que agradecerles el que me hayan escuchado y que se hayan interesado por estos conceptos que yo me le he dedicado y he trabajado. Lamentablemente, bueno, no hicimos a tiempo de leer algunos de los casos que yo tenía para ilustrar, pero bueno, puede quedar para alguna otra oportunidad. Te comprometemos para otra, Liliana, porque nos quedan muchas cosas pendientes. Bueno, de todas maneras también, sí, les paso un chivo. Yo voy a dar un curso en el que voy a desarrollar mucho más si son 10 clases en las que voy a desarrollar con mucha más amplitud, voy a tener más tiempo para desarrollar un poco más todos estos conceptos. Así que les agradezco nuevamente por la atención y el interés que tuvieron
en escucharme y espero haber estado más o menos acorde a las expectativas. Así que bueno, a disposición. Bueno, fantástico, Liliana, anotamos el curso que vas a dar y bueno, dejamos pendiente las cuestiones a desarrollar, como dijo Horacio, como han Sí, dicho sí, acá comentarios en el chat, hay mucho para hablar del abordaje de estos pacientes, para hablar del padre, Sí, como eso. decía ahí Alicia Peloroso. Sí, En sí, fin, son temas que mucho. no pude abarcar No, lamentablemente. obviamente. Clínico, Liliana, los Sí. casos clínicos, más allá de que des el curso, me parece que puede ser una buena oportunidad para el área, que en algún momento nos podamos- Seguir otra vez. Estuvo muy bueno, felicitaciones. La verdad que te agradecemos mucho haber dado todo esto y Muchas realmente gracias. que se pueda, como dice Graciela, que se pueda seguir, ¿no? En algún momento. Sí, Lo encantada. tenemos en cuenta y lo vamos a acordar con Liliana cuando ella esté disponible con tiempo. Lo vamos a seguir. Claro. ¿Sí? Y un Perfecto. aplauso también, ¿no? Aplauso Bueno, y muchas gracias a gracias. todos por Para estar y usted por también. contribuir. Nos encontramos en la próxima reunión del año.